ya que acuden. 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros hacemos este contacto. Bueno, mira, mi nombre es Luis Alejandro Ratti, candidato a la presidencia de la República. Ok, listo. Ok, a la presidencia de la República por iniciativa propia. Hoy nos encontramos en el Consejo Nacional Electoral, creyendo que es necesario un proceso electoral transparente, participativo, porque las condiciones que Venezuela se encuentra, unas condiciones de destrucción política, social y económica, es necesario entender que son las elecciones más importantes de la historia de todos los venezolanos. Y nos encontramos en un proceso electoral donde la gente quiere participar en condiciones transparentes, estables, con un proceso fortalecido en función, que sea fortalecido para el pueblo, para transformar de una vez por todas la Venezuela que tenemos destruida a una Venezuela levantada. Hoy nuestra propuesta es anunciarle al pueblo venezolano que yo como candidato y todo el equipo que nos acompaña a nivel nacional estamos en total desacuerdo con el comportamiento del Estado y del mismo proceso electoral que se ha venido manejando en los días desde el momento que fuimos anunciados como candidatos hasta el día de hoy. Tenemos debilidades en ese acuerdo que solamente fue creado por el gobierno y para el mismo gobierno, con un solo candidato de lo que nos encontramos presentes en esta carrera electoral. Nosotros presentamos una propuesta más clara, precisa y transparente posible para los venezolanos. ¿Qué incluye esta propuesta? Esta propuesta incluye, número 1, las elecciones presidenciales sean realizadas el día domingo 15 de julio del 2018. Otro de los puntos habla de que las elecciones a los consejos legislativos y consejos municipales sean realizadas el día 16 de septiembre del 2018. Nosotros no podemos permitir que las elecciones presidenciales, que son las más importantes y definen el futuro de esta nación, se realicen junto a las de Consejo Legislativo, que debió ser realizada junto a las elecciones de gobernador. Esta es una manipulación propuesta por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente para manipular al elector. No podemos confundir al venezolano. El venezolano necesita estar claro y concentrarse para tomar la decisión más acertada posible para que Venezuela salga de la destrucción que este gobierno y que el sistema político la han hundido. Otra de las propuestas es que 48 horas antes de la fecha señalada para las elecciones presidenciales, la Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa por un grupo minoritario de los venezolanos, cese sus funciones. Esto es para darle garantía a la gobernabilidad del que el próximo presidente venezolano es un presidente que va a ser electo, un nuevo presidente de la República, pueda levantar a Venezuela en un sistema estable de gobernabilidad. Así que la Asamblea Nacional Constituyente debe cesar sus funciones antes de la fecha de la elección presidencial. Ahí tenemos un poder legislativo que puede acompañar el nuevo comienzo de esta Venezuela. Un nuevo comienzo que va acompañado de un presidente nuevo y todo un equipo de trabajo, donde vamos a incorporar a todos los sectores políticos y organizaciones civiles y, por supuesto, trabajar de la mano del poder electoral que el pueblo venezolano en su mayoría eligió el día que le correspondió elegir. También encontramos que es necesario establecer, si queremos un proceso democrático, transparente, debemos darle participación a los venezolanos para que puedan elegir el futuro de su país. Tenemos más de 3,5 millones de venezolanos. Realizaron la apertura de la actualización de datos del registro electoral en algunos consulados de Venezuela, y tenemos solamente 200 y tantos mil venezolanos que van a poder ejercer su derecho al voto. Estamos hablando de más de 3 millones de venezolanos que pueden definir el destino de esta nación, que pueden tomar la decisión y cambiar el sistema político de destrucción que estamos viviendo. Así que nosotros debemos entender, todos los candidatos, y es un llamado a todos los candidatos, que nos sentemos a establecer esta nueva propuesta de acuerdos de garantías electorales y esta nueva propuesta de garantías de gobernabilidad, si queremos establecer un proceso electoral transparente, dándole garantías al elector y a los elegidos, dándole garantías a la nación, porque necesitamos entender que gobernar un país no es un relajo,
y tampoco establecer un proceso electoral puede basarse en un relajo. Las elecciones presidenciales son presidenciales, las de consejos legislativos son legislativas y van aparte separadas y hay que darle un lazo de 90 días mínimo de separación. Otra de las cosas que estamos hablando que la convocatoria del proceso electoral presidencial fue una convocatoria bastante atropellada y que los lapsos han sido bastante cortos. El pueblo venezolano necesita saber las propuestas de cada uno de los candidatos. Y nosotros debemos entender que para eso hay mecanismos y garantías de cronograma para que todo se lleve de la mejor manera y que todos los venezolanos, todas las venezolanas puedan participar en estas elecciones. Debemos darle la apertura ya de inmediato, mínimo entre 10 y 15 días, a los venezolanos, hermanos y venezolanos y hermanas venezolanas que se encuentran fuera del país, para que puedan participar en estas elecciones. Y hay que abrir todos los consulados de Venezuela en cada rincón del planeta, para que estos hermanos puedan participar en este proceso electoral y de una vez por todas estar en la data del Consejo Nacional Electoral, en el registro electoral, para que puedan participar. Y vamos a hablar claro, le están prohibiendo el derecho al voto a más de 3 millones de venezolanos. Se lo están prohibiendo y nosotros, los candidatos, no lo podemos permitir. De mi parte puedo decir que le doy un apoyo rotundo y que estoy plasmando aquí en el Consejo Nacional Electoral, ante los rectores, ante el Palacio Legislativo, estuvimos ayer entregándoselo a la Asamblea Nacional, lo vamos a entregar en la Asamblea Nacional Constituyente y se lo vamos a entregar a cada uno de los candidatos para que nos sentemos los 5 candidatos, que hasta ahora esa reunión no se ha podido dar. Los 5 candidatos debemos sentarnos de manera inmediata y hago un llamado para que en menos de 5 días podamos estar sentados debatiendo sobre la fortaleza del proceso electoral y las garantías electorales para la nación, para todos los venezolanos. Dentro de otra de las cosas que estamos hablando es fortalecer el sistema protocolar de seguridad presidencial. Aquí el presidente de la República es un candidato más, debe desprenderse del cargo, aunque sabemos que igualmente va a tener ventajismo del gobierno para usar el aparataje en esta campaña electoral. Debemos entender que él es tan candidato como yo y como los otros candidatos. Así que aquí también hay que entender que Henry Falcón no es vocero de los demás candidatos. O nos sentamos todos y fortalecemos las garantías electorales y de gobernabilidad para que el pueblo venezolano pueda participar en estas elecciones, porque estas elecciones no son una mamadera de gallo, son las elecciones más importantes de la historia que ha tenido Venezuela, de la historia del país, la más importante. Por lo tanto, o nos sentamos a plasmar y discutir este acuerdo, o estamos viendo que es un proceso que no tiene garantía y que no es transparente. O votan todos los venezolanos, o le damos el derecho a participar a todos los venezolanos, o no estamos viendo un proceso transparente ni con garantías electorales. Nosotros debemos entender que son más de 3 millones de venezolanos. Debemos entender que la Asamblea Nacional Constituyente que existe hoy en día es una Asamblea Nacional Constituyente que no está cumpliendo su rol. Y por lo tanto ya cumplió su tiempo, ya cumplió su función, y si nosotros vamos a un proceso electoral presidencial, no pueden estar ellos vigentes. Deben cesar. ¿Estaría de acuerdo con un debate entre todos los candidatos? Por supuesto, yo creo necesario plasmar dentro del acuerdo que deberíamos firmar todos los candidatos. Si todos los candidatos queremos de verdad a los venezolanos y a Venezuela, no pueden oponerse a este acuerdo de garantías electorales. Yo los reto, si aman al país, reto a todos los candidatos a que nos sentemos y debatamos y discutamos este acuerdo. Esto es un reto de valientes, participar en estas elecciones ante tanta adversidad, pero lo hacemos por Venezuela. Nosotros no vamos a permitir desde este escenario como candidato presidencial, vamos a ir hasta donde tengamos que ir para que Venezuela tenga la oportunidad de salir de este desastre que nos encontramos y de esta maldición que estamos viviendo, porque es una maldición. Venezuela tiene todos los recursos y todo el talento humano para levantarse de esta crisis. Lo han hecho otros países, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque están evitando que salgamos de esta situación y no lo vamos a permitir. Vamos a buscar los mecanismos reglamentarios y uno de ellos es el debate y el acuerdo. Si amamos a este país, vamos a participar juntos y firmar un acuerdo que garantice la participación de todos los venezolanos dentro y fuera del país. Una de las cosas también es que hago un llamado
al CNE a entender necesario que debemos colocar como reglamento de estas elecciones presidenciales que sea de carácter obligatorio un debate presidencial entre todos los candidatos. Siempre hablamos de debate, siempre se proponen debate y nunca se realiza porque no es obligatorio. El venezolano debe saber quiénes son los candidatos y debe haber un debate de propuestas y programas de gobierno entre los candidatos en vivo, donde participen periodistas conocidos de todos los sectores, donde hagan preguntas de todos los sectores y que eso sea obligatorio. Estamos viviendo un proceso electoral retrasado. Debemos avanzar hacia el desarrollo. No podemos permitir que los procesos electorales venezolanos se realicen de una manera pasiva. Estamos definiendo el futuro del país. Hoy vamos a hacer entrega en el Consejo Nacional Electoral de esta propuesta. La entregamos ayer en el Palacio Legislativo a la Asamblea Nacional. Se lo vamos a entregar a cada uno de los candidatos y por supuesto esperamos la respuesta inmediata a la reunión entre todos los candidatos para definir esto junto a los rectores y lo podamos firmar. Ese acuerdo que firmaron entre dos sectores y un candidato más que lo invitaron y no estuvo en la mesa donde se realizó ese acuerdo, eso es un acuerdo vago, vacío y básico donde realmente no hay garantía al elector. Gracias. Muchas gracias.